Buenas tardes, a nombre de Extensión Cultural de la Universidad Finisterra y el Observatorio de Asuntos Internacionales de la Escuela de Periodismo de la misma universidad, les damos la bienvenida al día de hoy para el conversatorio de Ucrania en la encrucijada, guerra, negociaciones y el futuro en Europa, desde Ucrania directamente. Pero antes de dar inicio a nuestro conversatorio y presentarles a Alberto Rojas, director del observatorio, quien va a dirigir este conversatorio, le vamos a dar la bienvenida porque quiere dirigirse a nosotros y darnos algunas palabras al embajador de Ucrania en Chile, el señor Yuri Dudin. Yuri, yo lo vi. Ahí Aquí está. está. Sí. Buenas Bueno, tardes, muchas embajador. gracias. Sí, gracias, Alberto Rojas, estimados y estimadas analistas del Centro del Diálogo Transatlántico, queridos colegas, amigos de Ucrania, muy buenas tardes o buenas noches en Ucrania. Agradezco sinceramente la invitación a participar en este importante conversatorio que se celebra en un momento crítico no solo para Ucrania, sino para Europa y para el orden internacional. El título del evento, Ucrania en la encrucijada, no podría ser más preciso, porque hoy, literalmente hoy, mi país está una vez más bajo un ataque masivo y deliberado. En la madrugada de ese día, 28 de agosto, Rusia lanzó 629 medios de ataque aéreo contra Ucrania. Como resultado de este ataque, han muerto al menos 22 personas, entre ellos 4 niños. La niña más pequeña tenía apenas 3 años. Había nacido bajo las bombas rusas en octubre de 2022 y murió esta semana por otro misil ruso. ¿Qué puede simbolizar más claramente la tragedia y el terror de esta guerra? Esto no es solo un ataque contra la infraestructura civil, no es un error de cálculo, es terrorismo del Estado. Rusia no solo está atacando a Ucrania, está atacando los esfuerzos globales por la paz, está atacando a quienes aún creen que el diálogo es posible, está atacando al corazón mismo del derecho internacional. En este contexto, quiero expresar nuestro profundo agradecimiento al gobierno de Chile, que hoy día ha emitido una declaración clara y firme condenando esta agresión, condenando este ataque brutal de Rusia. La postura de Chile no solo honra sus principios democráticos, sino también ofrece un ejemplo de coherencia moral y liderazgo responsable. Gracias a Chile por no guardar silencio. Gracias por defender el derecho internacional y por no aceptar que se normalice el asesinato de civiles, especialmente de niños. A quienes aún creen que la guerra puede resolverse solo con palabras, quiero decir lo siguiente. Putin mata a la gente para evitar la paz. Promete negociaciones, pero lanza misiles balísticos. Se niega a una reunión directa con el presidente de Ucrania, Zelensky, y sabotea cada intento internacional de mediación, incluso las iniciativas de líderes como el presidente Trump. Rusia no quiere paz, quiere rendición, quiere impunidad. Y a quienes todavía mantienen relaciones comerciales con el régimen ruso, debo decir con claridad, cada barril de petróleo, cada embarque de gas, cada grano de trigo que comercien con Rusia puede convertirse en un misil que mata niños en Kiev, Kharkiv o Zaporizhia. La comunidad internacional no puede permanecer neutral. La neutralidad frente al mal es la complicidad. Por eso, el camino hacia la paz no pasa hoy por apaciguar al agresor, sino por presionarlo. Presión diplomática, presión económica, presión jurídica y apoyo militar legítimo a quienes se defienden. Ucrania necesita más sistemas de defensa aérea, necesita capacidades de largo alcance para neutralizar lanzaderas rusas, necesita más paquetes de ayuda militar y humanitaria. Amigos, colegas, no hay encrucijada más profunda que esta. Ucrania hoy no defiende solo su tierra. Ucrania está en la primera línea de defensa de todo aquello que nos une como civilización. El valor de la vida, la dignidad humana, la libertad y la justicia. Por eso, desde Santiago, desde ese espacio académico, los invito a no ser espectadores, a no ser neutrales, a sumar su voz, su palabra, su acción. Gracias por su solidaridad, gracias por su atención, gracias por estar del lado correcto de la historia. Muchas gracias por invitarme. Gloria a Ucrania. Slava Ucrania. Muchas gracias, embajador, por sus palabras. Sin duda que usted ha hecho un claro resumen de lo que han sido las últimas horas en Ucrania, que ciertamente ha sido cubierto a nivel mundial este ataque realmente devastador que ha realizado hace solo algunas horas el gobierno ruso. En ese aspecto, en primer lugar, quisiera agradecer a todos los que hoy se conectan. Ya van prácticamente
más casi 90 personas que se han conectado esta tarde. Hemos comenzado un poco más temprano de lo que habitualmente hacemos este tipo de actividades en beneficio de quienes nos acompañan, nuestros invitados, a quienes voy a presentar de inmediato y que están precisamente en Kiev, la capital de Ucrania, en donde la diferencia horaria es de 7 horas, lo cual significa que en este instante en Ucrania es la 1 de la mañana del día viernes. Así que con mayor razón quisiera agradecer a nuestros invitados a quienes procedo a presentar. Esta es una actividad que se realiza en conjunto con el Transatlantic Dialogue Center, que es un think tank ucraniano muy destacado, con el cual el Observatorio de Asuntos Internacionales está realizando este tipo de actividades y esperamos realizar muchas más. Presento a Alina Rohach, analista política ucraniana, gerente de proyectos en el Programa de Cooperación para España y Latinoamérica del Transatlantic Dialogue Center. Es máster en Relaciones Internacionales, Comunicación Pública y Estudios Regionales por la Universidad Nacional de Taras Shevchenko de Kiev, en Ucrania. Además, nos acompaña Oleksandr Slipchuk, quien también es analista político ucraniano, coordinador del Programa de Cooperación para España y Latinoamérica del Transatlantic Dialogue Center. Es máster en Ciencias Políticas por la Universidad Masaryk de la República Checa y actualmente está cursando un doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de Barcelona, en España. Em, Alina, Alexander, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Es un privilegio contar con su presencia y me gustaría comenzar este conversatorio con ustedes precisamente partiendo un poco de donde lo deja el embajador Dudin, que es básicamente el escenario actual. Entiendo que, Alina, ¿tú querrías comenzar? Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Sobre todo quiero agradecerles por su tiempo, por su am, interés al tema de Ucrania. Permítanme empezar con una idea muy clara, porque cuando hablamos de la guerra de Rusia contra Ucrania, no podemos verla como un conflicto convencional. De hecho, es una guerra con características únicas a gran escala en el siglo XXI. Y en primer lugar, es importante entender en general la magnitud territorial, porque hoy aproximadamente el 19% del territorio ucraniano se encuentra bajo ocupación rusa. Esto incluye los territorios de Crimea, de las regiones del este y del sur de nuestro país, y esto significa que ahora millones de ciudadanos ucranianos viven bajo del control de ocupación ruso, sin acceso a su propio estado, bajo censura total, con persecuciones, torturas de la población civil. En segundo lugar, Ucrania también se ha convertido en un país más contaminado por minas del mundo, porque según los informes oficiales, entre el 23% y el 30% de nuestro territorio está afectado por minas terrestres o restos explosivos. Y ahora los expertos de diferentes organismos internacionales calculan que la limpieza total de todo el territorio contaminado podría tardar más de 30 años. De tal manera podemos ver también este desafío a gran escala, a largo plazo para Ucrania y mientras tanto estas minas ahora impiden cultivar la tierra, reconstruir asentamientos liberados por las fuerzas ucranianas y sobre todo amenazan diariamente la vida de los civiles. Si vemos la situación militar en general, sigue siendo extremadamente difícil. En este contexto debemos entender que aquí no se trata únicamente de dos ejércitos enfrentados en un campo de batalla delimitado. No, se trata de una confrontación total donde Rusia intenta destruir no solo a las Fuerzas Armadas de Ucrania en el frente, sino también su identidad nacional en general, su economía, sus instituciones gubernamentales, civiles, de sociedad civil y sobre todo la voluntad de nuestra población, de nuestra gente, de
resistir a los rusos. Esto explica por qué la guerra se prolonga tanto y por qué no hay soluciones rápidas para terminar esta guerra. Para entenderlo debemos también recordar que el frente se extiende por cientos de kilómetros. Allí en el este, en el sur, se concentran los combates más intensos, pero la amenaza no se limita a esa zona. Y la guerra está presente en todo el territorio de Ucrania. En realidad es un escenario mucho más amplio. Podemos ver que afecta a cada ciudad, a cada familia, a cada estudiante, y etcétera. Y desde este punto de vista militar, podemos ver el frente es extremadamente amplio, con cientos de kilómetros de trincheras, fortificaciones y ciudades devastadas. Hay más de 10 asentamientos que ya no existen debido a los combates constantes. Y hasta ahora ninguna de las partes puede lograr una victoria absoluta en poco tiempo, porque cada metro de territorio cuesta enormes recursos y sacrificios. Y al mismo tiempo vemos los ataques con misiles, drones que llevan la guerra a todas las ciudades del territorio de Ucrania, y lo que obliga a Ucrania a gastar gran parte de sus recursos en defensa aérea y reconstrucción constante en todas las ciudades de nuestro territorio. Y desde una perspectiva diplomática, el conflicto también está bloqueado porque Rusia exige mantener territorios ocupados, mientras que para Ucrania aceptar esa condición sería renunciar a su soberanía. Y en ese punto quiero ser también clara que ningún país del mundo aceptaría como paz la ocupación de sus tierras y la muerte como impune de sus ciudadanos. Por eso Ucrania habla de una paz justa siempre y no de un simple alto el fuego, porque para nosotros la justicia implica que la agresión no puede ser recompensada, porque de lo contrario se enviaría al mundo el mensaje de que la violencia trae beneficios, ¿sí? Y además esta guerra también tiene un impacto global. Podemos ver que ha reconfigurado la seguridad europea, la seguridad mundial, ha generado crisis energéticas y alimentarias, y también ha demostrado que la estabilidad internacional no es tan sólida como creíamos. Por eso muchos analistas dicen que el resultado de esta guerra marcará el orden mundial de las próximas décadas. De verdad, de tal manera podemos ver que la guerra no se puede terminar rápido, porque no es solo sobre territorio, ¿no? Es sobre valores, justicia y el futuro de nuestro país entero. Y yo también quiero decir que Ucrania no lucha únicamente por sobrevivir, sino por asegurar que sus ciudadanos vivan en un estado libre, democrático, seguro y sostenible, en una paz justa y duradera. Y ese es el motivo por el que se habla de una paz justa, una paz que garantice la seguridad de la población, del Estado, la reconstrucción en el futuro, y sobre todo que el sacrificio de miles de vidas no hayan sido en vano. Muchísimas gracias, Alina. Alexander, entiendo que tú querrías hacer otro enfoque de este tema antes de entrar en la dinámica de la conversación. La verdad es que es una pregunta central y estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho mi colega Alina. Estamos ahora enfrente de una situación peligrosa para todos y para ustedes también en Chile. Yo diría que el derecho internacional ya está socavado y volado a partir del año 2022, porque la frontera entre estados ya no es intocable. El territorio ya volvimos a las prácticas del siglo XIX y primera mitad del siglo XX.
cuando un país invade otro, ya tenemos otra vez las guerras convencionales en el mundo y parece que la comunidad internacional es incapaz de frenarlo. Entonces, estamos convencidos en Ucrania que ahora el mundo entra en una fase bélica y peligrosa y el futuro de nosotros ya va a ser un mundo hostil donde los fuertes son los que sobreviven. Por eso, los países que sí quieren vivir en paz y tener seguridad tienen que ser fuertes. Lamento mucho para los países pequeños, que hay muchos en Centroamérica, en Sudamérica, que van a tener problemas de seguridad. Porque Rusia abrió esta caja de Pandora atacando a Ucrania por alguna estupidez, como nos pareció en el inicio, de Vladimir Putin y de su gobierno, pero ahora parece que Rusia no está capaz de frenarlo y la sociedad rusa tampoco está capaz. Una parte de la sociedad rusa está cómplice, que participa directamente en la guerra contra Ucrania, otra parte le da igual. Es básicamente está al lado, no participa y no resiste. Lo que quiere Ucrania en ese sentido es es recuperar básicamente nuestra soberanía y nuestra seguridad. Esta paz que están propusiendo y promoviendo en Estados Unidos no es la paz, es un posible alto el fuego que en realidad va a ser una pausa para varios meses o para varios años. Ni siquiera hablando si esto es posible, porque lo que pasó hoy por la noche es una muy buena demuestra que Rusia no busca la paz, que de verdad lo que hablaron en Alaska, lo que después hablaron los europeos con Donald Trump, todo se quedó sin ningún tipo de resultado absoluto, cero, porque Rusia sigue con la guerra, con la suya, y tenemos que entenderlo todo, que Rusia como gobierno Estado es una amenaza para todos, no para nosotros solo, para nosotros es una amenaza directa, porque los misiles rusos no alcanzan Santiago, pero el orden y los acuerdos que tiene Chile con sus vecinos y con otros países está socavado por un gobierno que no quiere parar con unas actividades hostiles que está aquí librando aquí en Europa. Es ese mensaje que queremos mandar al mundo, que no es una guerra entre Ucrania y Rusia solo, es una guerra global a un nivel mucho más alto y los intereses están mucho más grandes que solamente de aquí y de Moscú. Gracias. Muchas gracias, Alexander. Bueno, a partir de lo que ambos han comentado, sin duda que surgen muchísimas preguntas. Varios de las personas que nos están acompañando han ido mencionando algunas de ellas, las vamos a recoger hacia el final de la sesión. Pero me interesaría entrar en un tema que para muchas personas desde Chile a lo mejor puede ser un poco incomprensible. Me refiero al hecho de por qué finalmente en 2022 Rusia decide atacar a Ucrania iniciando una guerra a gran escala. Ya en 2014 Rusia había anexado de manera ilegal la península de Crimea. Eh, Básicamente, Rusia lo que intenta es reconstruir, más que la Unión Soviética, lo que alguna vez fue la antigua Rusia de los zares, busca crear alguna especie de zona colchón, una buffer zone entre sus fronteras y las fronteras de la OTAN y la Unión Europea. Lo pregunto porque junto con ustedes está Moldavia, que también tiene una situación crítica a partir de este territorio autoproclamado llamado Transnistria, y que Rusia, por ejemplo, en 2008 libró una guerra en Georgia. Entonces, la sensación es que en el fondo Rusia desde hace ya mucho tiempo está en diferentes frentes avanzando en un esfuerzo por consolidar su esfera de influencia, su capacidad para poder interferir en diferentes países y en los gobiernos de esos países. ¿Cómo lo ven ustedes en ese aspecto? Bien, empiezo yo y después armamos un diálogo con Alina. Eh, Eso suena raro en el mundo desarrollado, en países desarrollados como por ejemplo Chile, que un país como Rusia que tiene potencial mundial y tiene influencia mundial
tienen una enorme población, por lo menos, que un país como Rusia intenta volverse a un status quo de hace 100 años. Es muy raro. Y la pregunta surge: ¿por qué los rusos siguen con una nostalgia del imperio que tenían hace más que un siglo? Porque ni siquiera se trata sobre la Unión Soviética. Los rusos en el gobierno y Putin personalmente están decepcionados por que Rusia ya no tiene esta influencia de verdad, de facto, en el terreno sobre sus vecinos. Y intentamos también explicarlo porque ¿quién es Vladimir Putin? Es una persona que empezó su carrera en la Unión Soviética y alcanzó algún cierto éxito en la Unión Soviética, en Moscú o en el extranjero, en Alemania. ¿Quién rodea a Vladimir Putin? Son gente, élite de la Unión Soviética o se estudiaron en la Unión Soviética, empezaron sus carreras políticas ahí y recuerdan muy bien, para ellos el colapso de la Unión Soviética es una tragedia porque perdieron sus banderas en Kiev, en Chisinau, en Asia Central, en los Cáucasos, etc. Esa gente no tiene una cosmovisión moderna, capitalista, occidental, digamos, civilizada, donde ya las relaciones entre países son basadas sobre acuerdos y economía. Vladimir Putin repitió muchas veces que para él el colapso de la URSS era una tragedia. Es para él, porque ese era un proyecto imperialista de Moscú. Ucrania, como muchos de los demás repúblicas soviéticas, eran involucrados a esta cosa. Y actualmente esta guerra sí tiene razones imperialistas. Esto también un mensaje que me gustaría mandar, porque en Latinoamérica a veces nos cuesta ganar apoyo entre los socios en la academia, entre los centros, en la prensa y en la sociedad, que miran a Estados Unidos como amenaza y no quieren aceptar que Rusia es una amenaza imperial para nosotros, que Rusia está utilizando en práctica doctrina Monroe que hace no sé cuántos siglos Estados Unidos utilizaron contra sus vecinos en Centroamérica. Entonces, no tenemos que mirar el mundo solamente a través de una prisma, porque lo que hace Rusia actualmente es lo que hacían las imperios europeas hace 200 años en Europa y en el mundo. Porque son las élites que no quieren renovarse y es la sociedad rusa que no existe. No existe una sociedad civil que podría cambiar algo y lamentablemente. Perfecto. En eso termino. No sé si Alina quiere agregar algo más o pasamos a otra pregunta. Sí, creo que para entender por qué Rusia inició la invasión a gran escala, debemos mirar también hacia dentro de un país, hacia la política interna del propio Kremlin, de Putin, porque ah, si hablamos del factor histórico e ideológico, Rusia ha promovido durante años esa narrativa que ha mencionado Alexander, que glorifica la Unión Soviética y el Imperio Ruso, presentando a Ucrania como una parte inseparable de Rusia. Y esta ideología, repetida en medios controlados por el Estado, buscó convencer a la sociedad rusa también de que la guerra era no solo legítima, sino necesaria. Y en este contexto también podemos ver sobre el hecho que Rusia es un régimen autoritario que está centralizado en torno a la figura de Vladimir Putin, porque después de más de 2 décadas en el poder, el presidente ruso ha construido un sistema donde el parlamento, los tribunales, los medios de comunicación y la sociedad civil están controlados o reprimidos. Y en un sistema así, las decisiones no surgen del debate público, de la sociedad civil y etcétera, sino de los intereses de un pequeño círculo en el poder. Y en ese sentido, cuando este poder dice que Ucrania es una parte inseparable de Rusia,
El camino de Ucrania europeo y democrático es también un precedente muy peligroso para Rusia, para el régimen de Putin, porque puede servir como un ejemplo para la sociedad rusa. Si recordamos las revoluciones naranja y revolución de dignidad en Ucrania, eso puede como servir un motor para el miedo del cambio democrático para el régimen de Putin y puede servir también como otro factor del inicio de la invasión a gran escala. Perfecto. Alexander, hemos visto hace algunos días esta cumbre entre Vladimir Putin y Donald Trump en Alaska, que fue bastante controvertida básicamente porque eh, Trump recibe a Vladimir Putin con todos los honores propios de un jefe de Estado, muestra mucha cercanía. En Ucrania y en Europa no hubo mucho apoyo a esa actitud. Pero lo cierto es que Donald Trump está interesado en Ucrania fundamentalmente porque quiere ser hasta cierto punto el responsable del fin del conflicto, oficiando como una especie de gran negociador. Y él tenía un objetivo muy claro en este encuentro con Putin, que era obtener el compromiso de un alto al fuego. Ese día, cuando ambos se reúnen frente a la prensa para dar esta conferencia, Trump se le ve bastante poco feliz, poco contento porque no obtuvo el acuerdo para un alto al fuego. Y por el contrario, lo que se lleva de regreso a Washington son las exigencias de Vladimir Putin. Básicamente, él quiere el Donbass, básicamente esta región que alberga a las provincias de Lugansk y Donetsk, y también la garantía de que Ucrania nunca va a ingresar a la OTAN. Em, Sabemos que hay países que ya tienen frontera con Rusia y que son parte de la OTAN, como por ejemplo las repúblicas bálticas y después Finlandia. Eh, ¿Qué hay? ¿Por qué le interesa tanto a Putin esta región llamada el Donbass, donde en 2014 comenzó un proceso de secesión, ¿verdad? Un movimiento separatista. em, que proclamó incluso la creación de repúblicas, que posteriormente fueron reconocidas por Rusia poco antes del inicio de la invasión a Ucrania. ¿Qué hay en ese territorio que le interesa tanto a Putin? Una enorme cantidad de rusos infiltrados hay en ese territorio. El conflicto bélico en Donbass no era un separatismo clásico como lo conocemos desde teoría de relaciones internacionales. Ujú. Cuando hay un grupo étnico que quiere separarse y proclamar, como por ejemplo Kurdistán, los kurdos en Turquía y en Irak que quieren, o en Siria, que quieren su propio estado y están luchando contra el gobierno. En Ucrania, el este de Ucrania no está poblado por una etnia otra que Ucrania. Están los ucranianos ahí. Hay una minoría rusa en Kharkiv, en Odessa, en Donetsk, en Luhansk, en propio Kiev también, pero no están ahí poblado. Donbass, en la zona del este de Ucrania, no tiene una cantidad enorme de otra etnia, sino que ucraniana. Mucha gente habla ahí ruso porque es una consecuencia de cómo funciona el colonialismo e imperialismo, pero la gente también habla ruso en Odessa, en Kharkiv, hay gente que habla ruso en Kiev también. Ucrania es un país bilingüe. ¿Por qué digo esto? Porque en el mundo esta guerra de 2014 se quedó, muchas veces lo miran como la guerra civil. Es una enorme error. Nosotros es casi, los ucranianos no lo entendemos porque lo llaman una guerra civil, porque nosotros recordamos muy bien este tiempo de 2014 hasta 2022. Los líderes llamados así separatistas, todos eran rusos. Igor Girkin, el oficial de FSB, el servicio secreto ruso, y un montón de gente después, los líderes que encabezaron en la milicia, ahí en las unidades rusas de tropas de desembarco, tanques, artillería, vehículos blindados.
hasta sistemas antiaéreos. Recordamos lo que pasó. Todo esto entró a Ucrania a través de la frontera con Rusia. Ucrania ya no controla la frontera con Rusia a partir de 2014. Rusia mandaba libremente tropa, ayuda, armamento. Recordamos lo que pasó en junio de 2014, cuando supuestamente los milicias, pero era en realidad un equipo antiaéreo ruso en el territorio de Ucrania, derribó un avión que volaba desde Ámsterdam a Kuala Lumpur, a Malasia, y lleno de turistas. 300 personas murieron y el avión cayó sobre Ucrania, volado, derribado por ejército ruso, porque pensaban que era un avión con tropas ucranianas al bordo. ¿Por qué digo esto? Porque las tropas rusas están en Ucrania a partir de 2014, no solamente en Crimea, pero también en el este de Ucrania. ¿Por qué el este de Ucrania? Porque geográficamente era más fácil mandar tropa al este de Ucrania y ocupar territorio ahí. Primero. Segundo, porque por lo menos era un corazón industrial para Ucrania, con un montón de industria, minas, territorio con recursos naturales. La planta siderúrgica, la más grande de Europa, estaba situada en la ciudad de Mariupol, en Ucrania. Los rascacielos de Londres están construidos con acero de la planta Azovstal de Mariupol, que ahora está destruida en ruinas por Rusia. Un montón de otras plantas, minas de cobre, de otros recursos naturales, todas están en Donbass. Es una zona profundamente urbanizada y poblada. Para Rusia era bastante fácil en el inicio de la guerra en 2014 entrar ahí. Rusia no tuvo mucha resistencia militar porque Ucrania estaba en una situación muy difícil y con pocas capacidades militares. Es básicamente por eso que la guerra empezó desde ahí. Vladimir Putin no tiene alguna importancia sacral o central en Donbass, llamado así, en el este de Ucrania. Él quiere solamente controlar toda la provincia, y es así. Él le da igual la provincia de Donetsk o la provincia de Odessa o de Kiev. Para él, todo ese territorio es Rusia. Él sinceramente cree en eso. Él no cree en Ucrania como un país soberano, tampoco lo cree en Belarus o en Moldova. Es un territorio que él, como persona, cree que tiene una larga historia y tiene que ser controlado por Rusia. Donbass y la provincia de Donetsk es solamente primera pieza, primer paso para seguir avanzando hacia el oeste para finalmente controlar toda Ucrania. Yo no creo en Donbass como algo sagrado para Putin, es solamente un territorio para él. En ese contexto, el Donbass hemos visto que se ha ido conectando con territorio ucraniano que Rusia ha ido conquistando. Estoy pensando en Zaporilla y Gerson, lo cual le ha permitido construir una especie de corredor terrestre que conecta precisamente la frontera rusa, al Donbass, con Crimea, y que además le permite controlar en un 100% el mar de Azov, que es este mar interior hacia el norte del Mar Negro. Cuesta pensar que Rusia pudiese querer renunciar a eso en términos de lo que ha significado esa conquista. Por favor, corrígeme, pero tengo entendido también que la central nuclear de Zaporilla, ¿verdad? Que es la más grande de Ucrania y la más grande de Europa, con 6 reactores, está desde marzo del 2022 en manos rusas, y que incluso esta central nuclear ha sido desconectada del sistema eléctrico ucraniano y está conectada al sistema eléctrico ruso. Todavía no, bueno, ya está desconectado del sistema ucraniano. El ruso no está conectado todavía, pero ya han construido infraestructura para reconectarla. No es tan fácil porque son 6 reactores. Ahora están parados y funcionan con generadores de combustible. Básicamente es una planta robada, porque entraba tropa, nos robaron 6 reactores, que es propiedad del gobierno de Ucrania. Son millones y millones de dólares que Ucrania perdió. Ucrania está obligada ahora a construir otros reactores nucleares en otras zonas. Por ejemplo, en el oeste de Ucrania ya empezaron a construir 4 reactores más.
Bulgaria nos pasó algunas piezas de sus plantas atómicas para que Ucrania construya y para que no quedemos sin electricidad, porque estas 6 reactores perdidas formaban una gran parte de nuestro sistema que ahora está en manos rusas. Ok. Alina, te quería consultar, tú mencionabas el tema del alcance de este conflicto. Hemos visto a lo largo de estos más de 3 años y medio cómo esta guerra que comienza con la invasión rusa a Ucrania se ha ido extendiendo más allá de las fronteras de Ucrania. No solamente ha involucrado a Estados Unidos, ha involucrado a la OTAN, a la Unión Europea, sino que hemos visto también cómo, en primer lugar, Rusia ha desplegado, además de sus fuerzas militares, fuerzas mercenarias, como en algún momento el grupo Wagner, y también hemos visto cómo ha estrechado sus vínculos con países como Irán, a quien le ha estado comprando tecnología, fundamentalmente drones, los Shahed 3, ¿verdad? Que han sido muy utilizados por Rusia en contra de Ucrania. Y hemos visto también este acuerdo, este gran acercamiento de Rusia con Norcorea, que Norcorea le ha entregado piezas de artillería, municiones y además ha enviado 13.000 soldados norcoreanos a Rusia para apoyar a las tropas en combates contra Ucrania. Da la sensación de que estamos viendo un conflicto que es mucho más que regional, es mucho más que un conflicto europeo y que se ha vuelto un conflicto de alcance mundial. ¿Cómo crees tú que esto está transformando el orden mundial, ya sea, digamos, a nivel global o específicamente en Europa? Sí, con los ejemplos de involucración de otros estados como Irán, Corea del Norte, etcétera, podemos ver que esta guerra ya tiene otra dimensión y otra escala, ¿no? Y también podemos decir que en general la agresión rusa ha transformado todo el mapa de seguridad europea, por ejemplo, países como que son tradicionalmente neutrales, como Finlandia y Suecia, decidieron ingresar a la OTAN porque comprendieron que si Rusia podía atacar a Ucrania, ellos tampoco estaban seguros, ¿no? Y además las provocaciones en el mar Báltico, el sobrevuelo de misiles y drones cerca de la frontera polaca y otros países fronterizos con Ucrania, por ejemplo, los drones caídos en el territorio rumano o de Moldavia muestran que la línea del frente es más difusa de lo que parece y la guerra ha puesto a toda Europa del Este en alerta máxima, ¿no? Y podemos ver que Rusia presenta también esta guerra como una guerra no solo contra Ucrania, sino contra el occidente en general, ¿sí? Y quiere crear este nuevo mundo basado en nuevos principios y etcétera. Y de tal manera podemos ver cómo Rusia, para justificar esta invasión, intenta involucrar a otros estados autoritarios en general, sobre todo se trata de Irán, de Corea del Norte, también China está involucrada con comercio de diferentes detalles para producción de armamento y etcétera. Y de tal manera podemos ver otra escala de esta guerra desde el principio, desde 2022. Cuando, cuando se hablaba de estas conversaciones entre Trump y Putin y este encuentro que tiene el presidente Zelensky con Trump, digamos, días después, al que además va acompañado con una importante cantidad de líderes europeos, o sea, desde Giorgia Meloni hasta el canciller de Alemania, Keir Starmer, Emmanuel Macron, en fin. Em, Hay un tema que es sumamente importante y que tiene que ver con garantías. Garantías para Ucrania, garantías de seguridad. No puede haber paz sin seguridad en muchos aspectos. Las garantías
¿de qué hablamos cuando hablamos de garantías? Para el público chileno tal vez sea un poco distante, pero ¿qué es lo que Ucrania considera que es lo imprescindible para poder llevar adelante un proceso de negociaciones con Rusia y que garantice que no se reanude esta invasión a otra escala en otro momento? Es muy complicada la pregunta, porque los ucranianos lo analizan, las garantías es que para que la guerra nunca se vuelva a ocurrir más en nuestra historia, por lo menos en nuestra generación, unos 60 años más. Esto es la primera garantía que nos tienen que asegurar que Rusia nunca más nos va a invadir, proponer algo a Rusia, pacificar Rusia, calmarla, para que nunca más nos invaden, o dar suficiente armamento a Ucrania para que Rusia tenga miedo y para que frenar Rusia atacarnos. Como lo funcionaba durante la Guerra Fría, cuando los dos tenían muchos misiles nucleares y no se peleaban entre sí. La idea es, las garantías tienen varios niveles. El primer nivel es para que el ejército ucraniano y sector de defensa sea capaz de frenar Rusia, para que una posible tercera guerra de Rusia contra Ucrania sea demasiado costosa para Rusia, para que Rusia no nos invada. Es una lógica simple de los países en el siglo XXI, porque los países ya no se pelean entre sí porque la guerra es muy cara. Y la lógica es para que Rusia no nos invada, para que tenga miedo de Ucrania. Pero dado el hecho que Ucrania no es una potencia económica, nosotros queremos para que nos ayuden a ser una potencia militar tan grande y tan fuerte para que frenar Rusia. Es imposible para que Ucrania solo lo logre. También queremos para que la seguridad de Ucrania no sea solamente problema de Ucrania, pero también para los demás. Porque Rusia es amenaza no solo para Ucrania, Rusia es amenaza para Finlandia, para los Bálticos y para Europa también. Y el mensaje principal es para que los europeos y Estados Unidos participen en seguridad de Ucrania. Hay varias variantes. Primero, poner tropa en Ucrania hasta que poner tropa en el frente, que sean pacificadores, o poner tropa entre ejército ucraniano y ruso, que Rusia no lo va a aceptar nunca. Nunca van a aceptar para que un soldado británico o americano pise tierra ucraniana. Otra pregunta, ¿qué va a pasar si Rusia lanza un misil y mate 100 británicos o americanos o italianos o alemanes? Es una cosa que nadie tiene la respuesta a esta pregunta. Hay escenarios para que países se comprometen de manera jurídica y firmen acuerdos con Ucrania que en el caso de una tercera invasión estarán obligados a mandarnos ayuda armamentística hasta mandar tropas. Para que no sea un memorándum de Budapest que Ucrania firmó cuando se dio nuestro arsenal nuclear y recibió nada. Para que sea un acuerdo interestatal bilateral entre Ucrania, Reino Unido, Ucrania, Estados Unidos, que aseguraría, garantizaría a Ucrania una ayuda suficiente de armamento en el caso de la guerra, como una garantía de seguridad, para que los ucranianos duermen tranquilos que en caso de la guerra nos van a ayudar. Hay un escenario que me parece más factible que todo eso, es poner arsenales con armamento o en Ucrania, que es peligroso porque Rusia lo puede destruir si Ucrania no forma parte de la OTAN, o poner arsenales llenos de armamentos en países limítrofes con Ucrania para que ese armamento sea usado en el caso de guerra. Es un escenario que ya está discutido en gobiernos, entre los académicos y think tanks, que Polonia, Eslovaquia, Rumania tienen que tener en su territorio armamento para Ucrania en el caso de la guerra, que también los países europeos tienen que capacitar, entrenar tropa ucraniana porque Ucrania solo no lo puede hacer. Todo está vinculado con el sector de defensa y de seguridad, absolutamente todo. Todavía no hay un escenario final.
cómo vamos a ver estas garantías? Porque no hay confianza entre los gobiernos, los ucranianos, y el gobierno ucraniano no lo va a confiar en nada firmado con Rusia. Esto es un problema enorme, porque confianza actualmente es cero y tardará mucho tiempo para recuperarlo. Alexander, gracias. Una última pregunta antes de recoger las preguntas del público. Alina, Alexander mencionaba el Memorándum de Budapest de 1994. Un acuerdo, por decirlo de alguna manera, que no es un tratado, porque es un memorándum solamente, pero que en 1994 selló la entrega de 3.000 armas nucleares soviéticas que estaban en suelo ucraniano. Recordemos que la Unión Soviética se desintegra, desaparece en diciembre de 1991. Gran parte de su arsenal nuclear estaba repartido en diferentes repúblicas soviéticas, pero con su desaparición hay países como Ucrania, Bielorrusia y Kazajstán que se quedan con parte de ese arsenal nuclear. Hubo un acuerdo que involucró a Ucrania, Rusia, Estados Unidos y Reino Unido, con cierto tipo de garantías, en términos de que Ucrania no sería atacada, que sus fronteras no serían transgredidas, y Ucrania aceptó y entregó, devolvió esas 3.000 armas nucleares soviéticas a Rusia. Hemos visto que eso es uno de los muchos tratados, acuerdos, memorándums que Vladimir Putin ha transgredido en ese aspecto. La posibilidad de que, y esto quizás es un poco especulativo, pero la posibilidad de que Ucrania pueda convertirse en una potencia nuclear sería una garantía en términos de que sería una gran disuasión frente a una posible nueva invasión rusa. Eso para Lina. Sí, pero parece que está con el micrófono cerrado. ¿También Sí, sí, nos sí, sí, escuchas? sí. Um, Alexander, si quieres tú por mientras puedes abordar ese tema. Cuando destrabemos el Bien. micrófono de Alina, podemos continuar también con ella. Eh, yo creo que, primero, personalmente, yo creo que es una ilusión pensar que Ucrania puede recuperar su estatus nuclear un día. No lo van a permitir. No queremos entrar en conflicto con Estados Unidos y con Europa tampoco. Ucrania tiene que desarrollar sus capacidades convencionales, misiles de gran Ujú. alcance convencional, balísticos, que sea crucero, cualquier cosa, pero que no sea nuclear, pero que no sea un arma de destrucción masiva. Eh, y hay mejor para que Ucrania sea una potencia convencional, fuerte y sin armas nucleares. Francamente, yo creo que armas nucleares ucranianas en teoría no van a retener Rusia de nada, porque es Ujú. una estupidez pensar que un día algún presidente ucraniano va a presionar un botón y lanzar un misil contra Belgorod o contra Moscú o San Petersburgo para recibir en respuesta otro misil ruso. Eso creo que no va a ocurrir nunca. Ucrania dejó su arsenal nuclear en los años 90 también bajo presión occidental y no tuvimos otra opción sino que dejarlo, porque o dejamos armas nucleares o vivimos bajo sanciones sin reconocimiento internacional en una situación económica tremenda. Nos hicieron dejar este arsenal nuclear, destruirlo y algunas partes mandar a Rusia y Ucrania no tenía otra salida. Es verdad. Lo que sí Ucrania hizo mal es que todos estos años no se preparaba para una guerra y no desarrollaba su sector militar de manera adecuada. También con razones, porque nadie pensaba en la guerra contra Rusia como una potencia nuclear. Así que, francamente, lo que sí podríamos en los años 90 es negociar mejor estas garantías de seguridad, eh, dejando las armas nucleares. Pero por alguna razón no lo hicieron ahí, porque las relaciones entre Ucrania y Rusia eran otras, era otra gente, otros contactos. Ok, perfecto.
Guadalupe, recogemos preguntas de la audiencia, ¿te parece? Sí, Alberto, las primeras ya la contestaron porque se referían al idioma que hablan los ucranianos y después hay unas que las voy a seguir hacia abajo. ¿Qué espera el pueblo ucraniano para los próximos meses, considerando que siguen los ataques rusos en momento que se busca una solución del término de la guerra? Y por otra parte, siguiendo la misma pregunta, ¿el presidente Zelensky toma las decisiones en forma colegiada o quienes forman parte de esta instancia de la toma de decisiones, el grupo asesor? Disculpa, la primera pregunta, ¿me puede repetir, por favor? ¿Qué espera el pueblo ucraniano para los próximos meses, considerando que los Ah, ataques ya, rusos siguen a medida que se está negociando la paz? ya lo veo. Bien. Ah, lamento decirlo, pero el pueblo ucraniano no tiene un optimismo para los próximos meses. Y yo creo que la gente no confía en las negociaciones de paz. Quizá se espera un cambio de prisioneros que está realizándose y para muchas familias es un relevo enorme ver sus familiares que estaban en cautiverio más que 3 años. Pero no más que eso. No hay esperanza de que esto se acabe mañana ni este año. Creo que la postura de Estados Unidos es clarita, que Donald Trump no está dispuesto y no le interesa mucho terminarlo lo más pronto posible. Por eso vamos a esperar la guerra. La paz creo que no. El presidente Zelensky, obviamente, en forma colegiada, Ucrania es una república parlamentaria presidencial donde el parlamento tiene poder y control sobre el presidente. Pero en el término de la guerra, el presidente tiene unos poderes más grandes que en términos de la paz. Porque vivimos con la ley marcial. Ahora mismo la oficina del presidente de Ucrania es una institución clave donde se toman muchas decisiones entre los funcionarios asesores de Zelensky. Más importante que Cancillería. Digamos, en términos de Chile, como la moneda ucraniana, la oficina del presidente, es una institución central donde hablan sobre temas de negociaciones, garantías, formatos de reuniones, hasta nombran embajadores a países principales como Estados Unidos. El Parlamento en este caso está aliado del presidente, pero Zelensky y francamente él como persona no tiene este deseo de tomar unas decisiones unilateralmente. Y Ucrania nunca tenía esta práctica. Eso nos diferencia bastante de Rusia. Vi que Alina se había desconectado, pero volvió a entrar, así que si es que nos escucha o puede contestar, que también la pregunta siguiente es si es posible pensar o realista en un cambio de dirigencia política en Ucrania, que salga Zelensky y entre otro líder que sea capaz de conducir este conflicto y llevarlo a término. Yo creo que en términos realistas, Zelensky quiere salir, pero no puede. No podemos tener las elecciones actualmente, aunque queremos. Mucha gente de verdad en Ucrania no quiere cambiar el gobierno mientras dure la guerra. Mientras dure la guerra, y hay razones obvias para eso. Todo el territorio de Ucrania está bajo ataque. Misil ruso puede alcanzar cualquier rincón, cualquier metro cuadrado en todo el territorio del país. Un misil balístico tarda de 5 a 15 segundos para volar desde Rusia hasta Ucrania. Ni siquiera tienes tiempo para resguardarse. En un domingo, si la gente va a votar en las elecciones, no tiene tiempo para resguardarse, ni huir, ni nada. Hasta ¿qué vamos a tener? Un misil impacta un centro de votación y mata decenas de civiles. Es la primera razón por qué no convocan las elecciones. Segunda razón, son territorios ocupados. Ucrania tiene 19% del territorio ocupado, con miles y miles de gente que puede votar, que vive ahí bajo ocupación, que no va a votar. Tercer, los 8 millones de refugiados y desplazados en el extranjero
que no pueden votar todos. Se puede votar en la embajada o en el consulado, pero hay pocas. Por ejemplo, en Berlín hay una embajada que es un edificio, pero en Berlín viven, creo que 1 millón de los ucranianos repartidos en todo el territorio de Alemania, que prácticamente no caben y no pueden alcanzar para votar. Estas elecciones serían poco legítimas. Primero, y la sociedad ucraniana no presiona para que tenga elecciones. Tenemos otros problemas más graves que elecciones. Pero yo creo que cuando se acaba la guerra y cancelan la ley marcial, van a convocar las elecciones en unas semanas o unos meses. Y yo no sé si Zelensky va a postular, pero habrá más candidaturas y yo no tengo miedo por la democracia ucraniana, de verdad. Creo que eso está asegurado. También, si me permiten, me gustaría añadir algunas palabras a Alexander, que también tenemos casi 1 millón de los ucranianos que ahora están en el frente. Y para nosotros también es muy importante asegurar el derecho de voto a toda esta gente que está defendiendo a Ucrania cada día. Y es muy importante también. Y en este contexto de elecciones también podemos ver muchísimas manipulaciones de Rusia, aún en el proceso de negociaciones de paz, que quiere convencer a Estados Unidos, a comunidad internacional, que no va a firmar ningún acuerdo con presidente ilegítimo de Ucrania, ¿no? Y siempre dicen que el gobierno ucraniano es ilegítimo, que Ucrania no tiene elecciones y etcétera, pero nosotros tenemos que tener en cuenta todos esos desafíos para no para no estar en esa trampa de narrativas de Rusia propagandística sobre el gobierno ilegal de Ucrania y etcétera, que no es así. Y nosotros tenemos que entender todos los desafíos que tenemos en el camino de celebración de todas esas elecciones presidenciales, locales, etcétera. Gracias, Alina. ¿Podrá Ucrania continuar la guerra si Estados Unidos retira su apoyo? ¿Y por cuánto tiempo Ucrania tiene la capacidad para sostener la guerra en estos términos, en los términos actuales, con el apoyo de Estados Unidos de la Unión Europea? Y sin ese apoyo, ¿cuánto sería? Yo diría que Ucrania sola tiene ganas, pero si hablamos en términos técnicos, hay ciertas cosas que solamente Estados Unidos pueden proporcionar. Por ejemplo, la defensa antiaérea. Son misiles que pueden interceptar, norteamericanos que pueden interceptar misiles balísticos rusos. Son los que cayeron hoy por la mañana sobre capital. Hay alternativas europeas, pero hay pocas, porque la industria militar europea era industria para un tiempo de paz. Básicamente una empresa capitalista que vendía su armamento en el mercado. Una guerra así cruel y grande como en Ucrania necesita más armamento y Europa ahora está expandiéndose. No podemos decir que dependemos solamente de Estados Unidos. Si Estados Unidos salgan, no va a pasar ningún colapso o catástrofe. En el caso si Europa sigue suministrando armamento para Ucrania, vendiendo a Ucrania, etcétera, buscando forma como pasar este armamento. Ucrania actualmente produce 35% de las necesidades de armamento para el ejército. En el territorio del país y también en el extranjero hay empresas ucranianas que producen armamento para esta guerra. No podemos decir que dependemos 100% de los aliados, no es así. Pero Estados Unidos son claves en muchas cosas y también en el mantenimiento de aviones y vehículos que ya nos proporcionaron. Y no se trata sobre una subvención de Estados Unidos. Son empresas privadas de Estados Unidos que participan en el suministro de armamento y ganan de esta guerra. Por eso decir que ellos van a salir un día no es su interés, es hacer eso, creo yo. Pero los europeos de verdad están preocupados por posible salida de Estados Unidos de seguridad de Europa, que va a ser un problema enorme.
Bueno, aquí ya en Santiago son las 7 de la tarde, en Ucrania son las 2 de la madrugada. Queremos agradecer sinceramente tanto a Alina como a Alexander del Centro de Diálogo Transatlántico por su tiempo, su disposición a conectarse con nosotros, a conversar sobre este tema. Sin duda que es una guerra compleja que va a ser difícil que llegue pronto a término. Esperamos que sea así. Ha sido una guerra tremendamente desgastadora para Ucrania y que sin duda, como ustedes bien lo han planteado, ha reconfigurado la estructura de seguridad en Europa, el orden mundial, los equilibrios de poder entre las diferentes potencias. Por lo tanto, no cabe la menor duda de que Ucrania va a seguir estando en el foco de la atención mundial, política, periodística, económica, durante mucho tiempo. De verdad, muchísimas gracias por su tiempo, por su disposición. Agradecemos a todos los que nos acompañaron esta tarde y los dejamos invitados a nuevas actividades del observatorio en las próximas semanas. Muchas gracias a todos. Quiero agregar, Alberto, corrígeme si me equivoco, pero tengo entendido que este conversatorio, para quienes que se conectaron más tarde, o algunos vi también que tuvieron problemas que se desconectaron y se volvieron a conectar, iba a quedar alojada en el canal del observatorio, ¿cierto? Sí, la próxima semana esta conversación, este conversatorio va a estar disponible en el canal de YouTube del observatorio, así que ahí lo pueden buscar para los que quieran volver a revisar lo que hemos conversado y para los que llegaron quizá un poco más tarde o quieren compartirlo con alguien más, ahí va a estar de todas maneras. Gracias. Alexander, Alina Gracias. o Alexander. Alexander, muy buenas noches, muchas gracias y gracias por haber trasnochado junto a nosotros para explicarnos un poco más de la situación de Ucrania. Se agradece.